Hola, estamos en una emisión más del canal Psicología, Educación y Seguridad Pública y el día de hoy me encuentro con un psicólogo que nos ha influido a muchos de nosotros y yo creo que es uno de los más prominentes en América Latina, en Europa. Bueno, un crack de la psicología, ustedes ya lo conocen y vamos a presentarlo de una manera que ustedes también sepan del trayecto tan largo que ha llevado apoyándonos, divulgando, aportando. Es el psicólogo Juan José Ruiz Sánchez, es psicólogo clínico del Servicio de Salud Mental desde el año de 1987 de IAPIR, consiguiendo la especialidad en 1989. Trabaja actualmente en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Úbeda. Ha colaborado desde el 2016 a 2018 como ponente externo del Máster de Terapias Contextuales de la Universidad de Almería, exponiendo el tema de terapias grupales, contextuales y psicoterapia adleriana. Cofundador de la Asociación de Psicología Adleriana de España en 2009. Autor, coautor y coordinador de más de 33 libros, yo creo que van sumando ya casi 40, algunos de ellos en manuales, capítulos de libros, varios artículos sobre terapias psicológicas, cognitivo-conductuales, adlerianas, contextuales, temas relacionados en el campo de salud mental y en los últimos años más enfocado en las terapias grupales en servicios públicos. Y bueno, son diferentes textos y diferentes libros y hay muchos también disponibles aquí en México. Entonces, el gran psicólogo clínico Juan José Ruiz Sánchez está aquí con nosotros y pues ahora sí que el canal se viste de gala. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Hugo, por la invitación y ofrecerme esta oportunidad y reconocer también el gran trabajo que estás haciendo con tu canal, dando difusión a distintos aspectos de la psicología, todo ello interesante. Y te felicito yo también por ello, igualmente. Gracias, maestro. Gracias. Y bueno, también quiero comentarles que el psicólogo clínico Juan José ha sido mi maestro en varios cursos que yo he tomado y ahora sí que digo, es algo sorprendente la forma tan tremenda como enseña, ¿no? La psicología y la psicología científica. Y bueno, ahorita ustedes se van a dar cuenta también. En esta entrevista vamos a tener un poco de ese conocimiento disponible y gratuito para todos los que vean esta emisión. Bueno, sin más, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos aquí preparado, maestro, ¿cuáles son los valores personales y profesionales que guían su práctica clínica y personal? Bueno, en esto no creo que yo sea ninguna excepción de la inmensa mayoría de los profesionales de la salud mental o de los psicólogos en este aspecto, ya que mi valor principal es ayudar a otras personas que están atravesando momentos difíciles de su vida, aunque también no soy ajeno, como hay por ahí un autor, Insau creo que se llama, de 2008, que habla de que los psicólogos en su historia personal tienen, por decirlo así, una agenda oculta que le hacen elegir la profesión de psicología, sobre todo los de la clínica. Me refiero a los psicólogos clínicos, los psicólogos sanitarios que están dedicados al tema, entre comillas, de salud mental. Y este hombre lo que plantea es que en esta agenda oculta están la resolución de problemas personales o de problemas de allegados familiares previos. Posiblemente en mi caso, además de el valor principal de ayudar a otras personas, pues hay algo de esto también en mi propia historia, no lo oculto. No, no voy a entrar en detalle porque no es el caso, pero sí que hay este aspecto también, sobre todo de personas allegadas que influyeron o que me afectaron en mi infancia y adolescencia en ese aspecto. Yo creo que eso influyó
en esta elección. Si gusta, nos puede comentar un poco acerca de eso también, porque para mí es muy importante también. Bueno, pues quizá una de las cuestiones que más me han afectado, yo creo que ha sido el tema del duelo, de la muerte por enfermedades graves, por cánceres de allegados. Y esto pues conlleva un proceso personal y relacional importante, sobre todo cuando atiendo a personas con problemas médicos graves de tipo cáncer, pues no dejo de reproducir emociones y sentimientos, recuerdos que trato de manejar, estoy en ello para que no me afecte negativamente la relación con los usuarios, con los grupos, con las personas, pero sí reconozco que esta cuestión, el tema de la muerte, en particular del cáncer, quizá porque mi madre falleció de cáncer con una edad relativamente no muy mayor, con 67 años, pues sí que me afectó esta cuestión. Después también problemas económicos en casa que generaban un cierto ambiente, vamos a llamarle depresógeno, pues también son factores que quiera o no, pues me han afectado. Yo creo que esto pues me ha unido a la elección de estudiar psicología, porque estuve dándole vueltas si hacía psicología o filosofía o historia. Curiosamente, uno de mis hijos se dedica a la historia, no sé, lo habrá influido yo, y mi hija también es psicóloga. Esto es lo que puedo decir sobre este punto. Creo que los valores no son una carta libre, como a veces parece que se presenta a veces los cuestionarios de valores, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, sino que a su vez están contextualizados, bueno, esto también lo dice la terapia de aceptación y compromiso, en una historia personal, en una historia relacional, y influya a las elecciones personales, sin duda. Bueno, ya he Maestro, hecho muy un bien. poquito de autorrevelación personal, ¿eh? Que no se diga. Sí, no, está muy bien. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que pues todos hemos tenido familiares con esta terrible enfermedad de cáncer y desafortunadamente, por ejemplo, yo ya hay unos familiares que fallecieron y por ahí tenemos un problema actualmente. Entonces es algo muy, la verdad, muy devastador, triste, estresante, no solamente para la persona que lo vive, yo creo que mayormente para también los seres queridos. Y el hecho de que usted nos comente todo eso también nos acerca a la parte más humana de usted, ¿no? De su historia personal. Y pues le agradezco esa confianza, el Gracias, hecho de Hugo. que nos comente también un poco más. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, maestro. Si nos puede comentar algunos aspectos sobresalientes de su práctica profesional, que ha sido muy vasta. Bueno, como algunos de mis lectores o de mis escuchadores, de la audiencia, conocerán algunas de mi obras. Yo desde que terminé prácticamente psicología, estudio psicología de licenciatura, algo que me ha guiado mucho ha sido comprobar en un contexto de sanitario público la viabilidad de diferentes enfoques. Entonces, inicialmente apliqué, digamos, el modelo cognitivo-conductual, vamos a llamarle de primera o de segunda generación. También he intentado de ver la viabilidad de otro tipo de enfoque, desde por ejemplo, la terapia constructivista, la terapia adleriana, hasta llegar prácticamente sobre el año 2002, más o menos aproximadamente, a la terapia contextual, hace ya 20 años. Llegué un poco al tema de las terapias conceptuales. Ese ha sido, digamos, en cuanto a cuestión personal. Y yo creo que sigue guiando mi interés, porque mi interés, como me dije, era ayudar al máximo número de personas. En salud mental los recursos siempre son limitados, las demandas son altas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas
con dificultades psicológicas o de salud mental, como queramos definirla, aunque la definición no es muy importante y tiene implicaciones. Como digo, la mayoría de las personas con problemas emocionales, problemas relacionales o problemas mentales se ven en el contexto público. Y bueno, pues en cuanto a experiencia personal, pues fui de los primeros psicólogos, bueno, junto a otro compañero que se incorporó al sistema sanitario público vía PIR, que es digamos, la especialidad en psicología clínica en España. Creo que fue un hito importante participar en estas primeras promociones, pero después también me he dado cuenta a través de conversaciones con otros compañeros que el hecho de trabajar en un sistema sanitario dominado fundamentalmente por el modelo más biomédico, pues tiene también sus contras, no solamente sus ventajas, sino también sus contras. Y una de las dificultades mayores que hay digamos, con estar en este sistema dominado por el modelo biomédico es la presencia omnipresente de la cuestión de la nomenclatura diagnóstica y a veces una visión excesivamente individualista de problemas relacionales o incluso de problemas psicosociales con vertientes y con complejidades mucho más amplias que la que a veces presenta en general la psicología clínica de personas en forma de trastorno, aunque a veces también en la tercera generación se hable de inflexibilidad o de problemas del yo, de tal. Bueno, esto sería para hablar en otro punto, pero creo que quizá el próximo reto, al menos en España, sea que los psicólogos sigamos perteneciendo a los servicios públicos, pero quizás deberíamos o creo yo, que deberíamos de apuntar, de vincularnos del sistema propiamente sanitario y médico. Igual que tienen, por ejemplo, aquí en España las redes de servicios sociales, pues tener una red pública, pero distinta a la biomédica, porque se quiera o no, este modelo sigue siendo dominante y nos termina contaminando de alguna manera u otra. De hecho, es muy frecuente que muchos terapeutas conductuales sigan utilizando, por ejemplo, cuestionarios para valorar la depresión o para valorar los problemas de ansiedad, incluso desde tercera generación, lo cual no es un hecho pasajero sin importancia, sino que tiene su calado y sus repercusiones. Por ejemplo, amén de los objetivos que suelen, por ejemplo, en mi equipo y en los servicios sanitarios, por ejemplo, uno de los objetivos fundamentales en mi servicio es el manejo del gasto psicofarmacéutico. También pertenecemos a un hospital que tiene una directriz que normalmente es una gestión del gasto público en base a la prescripción de psicofármacos. Entonces, todo esto domina, se quiera o no, la intervención del psicólogo en este tipo de contextos. Estas cuestiones, por cierto, que sería para hablarlo más adelante, las terapias contextuales al uso suelen estar ausentes porque se parte de la idea de que trabajamos con principios, vamos a llamarlo de aprendizaje, aunque ahora está con lo de Hay Hoffman por otro lado, bueno, mezclando un poco popurrí de ciertas cosas. O hablando de la teoría de los marcos relacionales, de las derivaciones lingüísticas y tal, pero a veces de una manera, para mi gusto, excesivamente abstracta, desvinculada de realidades sociohistóricas y políticas concretas que afectan al trabajo del psicólogo. No es lo mismo, por ejemplo, la mayoría, o pienso yo, la mayoría de los textos que leemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de esto. La psicoterapia analítica funcional, la FAP, de Colin Bayside, psicoterapia analítica funcional. Si cogemos el texto del 99, creo, el libro inicial, nos encontramos con la descripción de casos que suelen durar a veces casi 8 o 9 meses, un año, con un montón de sesiones semanales. Y yo me pregunto,
¿quién se puede costear este tipo de terapia? La mayoría de los textos que leemos de contextuales están hechos en, no digo todo, pero la mayoría están hechos en contextos privados. Hay que ver la agenda y el tipo de paciente o el tipo de persona, no diría paciente, pues ya la contaminación también la sufro yo. El tipo de persona o el perfil sociocultural de las personas, el tipo de demanda que atienden estos terapeutas en comparación con la inmensa mayoría de la clientela que se atiende en la pública de diversidad de niveles culturales y de niveles culturales con más carencia económica y más dificultades sociales inmediatas. Digo, por ejemplo, sería prácticamente imposible para la mayoría de la población hacer la psicoterapia analítica funcional estándar al uso, precisamente por el costo. Entonces, sin embargo, cuando se hacen másteres y se hacen todo esto, se suelen aplicar ese tipo de modelos más genéricos, casi de contexto privado, y se pretende usar con la mayoría de la gente, y yo diría que es como meter un transatlántico por un riachuelo. Al final se va a atascar y hay que modificar todo esto. Agraciadamente, sí hay algunas excepciones dentro de lo contextual y por terapeutas relevantes, como por ejemplo Kire Strohal y Patricia Robinson, que Kire Strohal tiene uno de los manuales fundamentales de A con Stephen Hay, y hay algunas excepciones, pero la mayoría digamos, de las presentaciones o de los textos originales, primero que no describen el contexto de trabajo real, es raro. Yo invito a la persona que esté viendo este vídeo, lo esté escuchando, que coja cualquier libro de contextuales que tenga en su biblioteca y mire si el psicólogo o la psicóloga describe cuál es su agenda de trabajo real, cuántas personas ve al día, en qué institución trabaja y qué tipo de cliente. La verdad que está ausente este tipo de datos. Y eso que somos contextuales solamente de lo verbal y haciendo referencia a reglas abstractas o haciendo análisis funcionales de contingencias más inmediatas sin tener en cuenta el contexto de trabajo. Bueno, esto tiene bastante, mucho más que hablar y que cuestionar, pero básicamente este es el mensaje que quiero dar en este punto. Enrollar un poco, ¿eh? No, está perfecto. Fíjese que ahorita aprovechando, no sé si me permite hacerle una pregunta aquí adicional al guión que ya previamente tenemos. Usted ya tiene mucha experiencia en cuanto a lo que es la psicología sanitaria. Y igual aquí en México, pues yo siento que nos hace falta mucho el hecho de poder mejorar, innovar nuestras prácticas apegados a la psicoterapia basada en evidencia. Es cierto que, por ejemplo, bueno, acá en México también tenemos ese mismo problema, que la visión que sigue nuestra secretaría es todavía muy biomédica y no ha pasado a un modelo biosocial, biopsicosocial, por lo menos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos diera algunos puntos de referencia para poder mejorar nuestra práctica profesional y nuestra atención al público, maestro, porque es muy importante también lo que hace el psicólogo, pero cómo mejorar nuestra práctica aún a pesar de que exista estas imposiciones, aún a pesar de que existan ciertos modelos, aún a pesar de que existan estas situaciones institucionalizadas. ¿Cómo podemos hacerle bueno, para mejorar nuestro servicio? Bueno, no, no, no tengo respuesta absoluta para la pregunta. Mi respuesta va a ser puramente aproximativa, basada, como no, en mi experiencia. Pero yo diría básicamente, primero tener en cuenta que vamos a estar en un contexto de trabajo donde existen diferentes filosofías de trabajo. Es decir, por lo pronto en el sistema preponderante, el modelo biomédico, me refiero de descripción, diagnóstico y prescripción, el modelo dominante. Entonces, es importante tener buena relación con las personas que tienen diferentes modelos a los nuestros, porque al fin y al cabo tenemos que trabajar con ellos en equipo.
creo que a veces confrontar excesivamente los modelos, salvo en este foro, pero me refiero con los compañeros, sin que trabajemos la relación personal con ellos, tener una buena relación con los compañeros, independientemente del modelo que siga, porque al fin y al cabo somos personas y los modelos muchas veces son cuestión de, aunque hablemos de psicología basada en evidencia, pero también hay un bagaje aquí histórico y social que muchas veces son cuestión de moda relativamente perdurable o pasajera, y que me lo digan a mí, después de haber pasado por varios tipos de historias de estas, y todas supuestamente basadas en la evidencia, bueno, menos los adlerianos, que era un poco más espurio, pero me refiero al cognitivo conductual, o los modelos integradores basados en evidencia, etcétera, o los de primera generación, y todos estaban basados en la evidencia. Sin embargo, yo diría, en primer lugar, el fomentar, si trabajamos en una institución pública, el aplicar, ya que habla la FAD de esto, de las relaciones íntimas, tener buenas relaciones con los compañeros, si es posible, el fomentar un espíritu de equipo donde se pueden oír todas las voces. En esto hablaría también de la filosofía nórdica de Europa del diálogo abierto, bueno, que se está empleando en varios países. El tener en cuenta mucho la opinión de los usuarios, las asociaciones de, entre comillas, aunque vayan etiquetados de pacientes y familiares, creo que también es un campo de trabajo importante, y creo que también otro aspecto importante es que los psicólogos de alguna manera estemos asociados a organizaciones de tipo, vamos a llamarle, sociales o políticas que reivindiquen mejoras en los servicios. Pero en este punto creo que también es importante no caer solamente en reivindicar más personal o más recursos para seguir haciendo lo mismo. Hoy mismo leía un artículo de la vertiente psiquiátrica que hablaba que muchas veces reivindicamos más personal y más de lo mismo, y hablaba del círculo vicioso de a más oferta de servicio, mayor demanda de lo mismo. Entonces yo creo que el mayor consejo que diría es que primero seamos críticos con nuestro propio modelo. De hecho, estamos en la elaboración de un texto con varios compañeros que habla de esto, de cuestionamiento de las propias terapias contextuales de algunos de los puntos. Pero bueno, no yéndome de la pregunta, diría fomentar las relaciones personales con los compañeros, cuestionar los propios modelos, hacer participar más a los usuarios, los clientes. No me gusta tanto la palabra paciente. Pacientes son ellos porque a veces tienen mucha paciencia con nosotros. Bueno, yo apuntaría a esos puntos, y la organización social o política o sindical de los propios terapeutas, pero con una formación no solamente puramente clínica o psicopatológica, sino sobre todo también añadiendo cuestiones sociales, cuestiones antropológicas, y yo diría básicamente esto como fundamento. Genéricamente y aproximativamente, aunque yo sé que no voy a satisfacer la expectativa de que dé una respuesta hiper clara, porque no la tengo tampoco. Estoy en proceso de la respuesta, y es medianamente regular la respuesta. Está muy bien, maestro, porque las relaciones laborales son fundamentales y son independientes a las perspectivas, ideologías, modelos, etcétera. Y entonces está genial lo que nos acaba de compartir. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, maestro, para que también podamos ir avanzando. En cuanto al tema que tenemos preparado para este día, es la psicoterapia contextual grupal. Vamos a ahora sí que nos ilustre el maestro acerca de qué es la psicoterapia contextual grupal, y pues como modelo, y todas las situaciones ahí, para que los que son alumnos, son estudiantes de psicología, puedan también conocer un poco de esto. Bueno, las intervenciones grupales en general, independientemente de que sean contextuales o no, nacen sobre o surgen en un contexto social prácticamente a finales
final del 19, principio del siglo XX, en contexto precisamente público, cuando hay muchísima demanda y los recursos son escasos. Las primeras intervenciones se hicieron incluso con problemas de tipo biomédico, incluso antes que las propias intervenciones psicológicas, y curiosamente una de las primeras intervenciones también con la cuestión de la experiencia psicótica, que creo que fue una terapia grupal de tipo psicodinámico, sobre el año 22, por ahí, más o menos. Con respecto a por qué son importantes las intervenciones grupales, hablaré en concreto sobre las contextuales grupales. Básicamente, una persona que trabaja en un contexto masificado va a atender una media, por lo menos nosotros aquí, aunque eso dependerá de cada país, de 8 personas diarias. Entonces, muchas veces no hay poco tiempo incluso para la reflexión de los casos que has visto antes o que vas a ver después. Estás delante de un ordenador, que muchas veces una limitación estar pendiente de escribir el texto del ordenador y al mismo tiempo hablar con los clientes. Entonces, con recursos limitados, es importante que los psicólogos trabajen con intervenciones, además de tener en cuenta, como he dicho antes, cada vez más los propios usuarios y la opinión de los propios usuarios, con intervenciones que estén basadas en evidencia, que sean breves y efectivas. Y aquí las contextuales pues tienen, digamos, así en general, 2 tipos de modelos que yo diría que son de referencia, que sería la psicoterapia focalizada, de aceptación y compromiso, que deriva de la propuesta de Keith Strauss y Patricia Robinson, aunque está enfocado más para lo individual. Y después hablaría de la psicoterapia de aceptación y compromiso de grupo, la psicoterapia analítica funcional de grupo, pero no con tantas sesiones como la individual, muchísimo menos, 12 sesiones aproximadamente, aunque pueden ser incluso menos. Y hablaría también que hay pocos textos de la terapia de aceptación y compromiso focalizada entre 4 sesiones en forma de taller grupal para aproximadamente 50, 70 personas y para una masa de personas o de usuarios grandes. Son posibilidades. Características propias de las terapias contextuales de grupo, pues bueno, quizá hay que apuntar que no somos tan excesivamente distintos de lo que hacen otros terapeutas de grupo con otros tipos de enfoque. Yo desde mi particular visión, yo hablaría de intercambio de operantes relacionales, hablaría de ese concepto de operantes relacionales y diría que lo que permite un grupo, hablando como dicen los de la RFT, de los deísticos, de yo observador y de estas cosas, permite tener diferentes perspectivas de un mismo asunto o de una misma problemática. Quizá los contextuales lo que hemos especificado más son aquellos factores de manera más operativa, de manera más precisa sobre los que se puede incidir en una terapia individual, grupal o en un taller grupal, sobre qué aspecto incidir de manera más precisa, no a veces como otro enfoque que utilizan términos un tanto un poco más vagos, digamos la precisión de qué hacer, cuándo y para buscar qué resultado. Yo diría que es lo característico de un modelo conductual, contextual amplio, además de tener en cuenta el tema del lenguaje como forma básicamente del intercambio verbales. Claro, aquí ya entraría pues un poco la discusión que hay dentro de los contextuales si la referencia skinneriana de la FA es suficiente o hay que añadir todo el tema de la RFT y todas estas cuestiones. Pero yo aquí tampoco me quedaría ni siquiera en estas 2 cuestiones, porque creo que también está otro tipo de vertiente, por ejemplo, como he dicho antes, la vertiente psicosocial que hay que introducir también en la cuestión de grupo.
Si quiere que hable de alguna en concreto, bueno, ya sabéis que hay más tipos de enfoque. Por ejemplo, la DBT para problemáticas de trastorno de personalidad, entre comillas, o problemas más cronificados, o la propia derivación y aportación que ha hecho, por ejemplo, el grupo de Canarias del Hospital Juan de Green de Juan Antonio Díaz Garrido, junto a terapeutas relevantes como, por ejemplo, Eric Morris, británico, uno de los autores que me ha trabajado con la A de grupo en psicosis, la A por niveles, como le llaman ellos, que tiene también en cuenta la disfuncionalidad neurocognitiva o cuando hay un deterioro ya de tipo orgánico que muchas veces se plantea que puede ser incluso en muchos casos secundario al uso prolongado de los psicofármacos. Si quiere que hable de algo en concreto de esto, bueno, que es un tema tan amplio. Bueno, a mí me gustaría que también nos comentara cómo fue que usted llegó a trabajar terapia grupal, terapia de grupo, porque ya usted es un referente a nivel internacional. Nos ha enseñado a través de sus libros. Estaba checando también, hay uno que tiene con José Oliv, y estaba yo revisando ahí todo lo de grupo y digo, esto está muy, muy interesante y es muy, muy bueno, ¿no? El poder trabajarlo así. Y pues me gustaría que primero nos comentara cómo fue que usted empezó a trabajar todo esto y de ahí nos comentara un poco acerca de la terapia de grupo enfocada en la psicoterapia analítica funcional y un... Pues fundamentalmente lo que me llevó a la terapia de grupo, uniéndolo a cuestiones anteriores referidas la alta demanda llegó un momento en que los seguimientos del usuario que hacían era a veces mensuales o cada 2 meses y yo me sentía básicamente, como se suele decir, con el síndrome del burnout, de querer ayudar, de querer y no poder, aunque esto sigue siendo una cuestión importante en la pública. Yo le hablo a veces con un compañero, le hablamos de la imposibilidad siempre presente en el trabajo, o sea, trabajar siempre con la imposibilidad, con querer y no poder y cómo manejar esto. Y entonces la alta demanda, los seguimientos tan altos, pues me llevó a empezar, digamos, siguiendo lo que dije antes, a comprobar la viabilidad de las terapias grupales. Así pues, comencé, creo recordar que mis primeras aplicaciones o mis primeros intentos de aplicar terapia grupal fueron con la terapia multimodal de Lázaro, que era un poco por paquete, por habilidades, por decirlo así. Después la terapia adleriana, la terapia estratégica de grupo, la terapia constructivista, la cognitivo-conductual segunda generación. Bueno, estoy hablando de prácticamente del año 2000, 1999, 2000, empecé con este tipo de cuestiones y vi que aquello funcionaba y funcionaba mejor que las citas individuales para las personas que libremente elegían participar en grupo, claro. Funcionaba mejor porque así a nivel de número, o una estadística un poco espuria, digamos que con las intervenciones individuales en un servicio público comunitario, básicamente entre el 40 y el 50% de las personas que se atienden a nivel individual van a mejorar su situación. Es decir, prácticamente casi un dato de azar, por decirlo así. Mientras que en los grupos, cuando hemos llegado a alcanzar casi el 80% de resultados, aunque pueda haber también un índice de abandono de aproximadamente un 20 o un 30% de las personas que acuden al grupo. Es decir, ¿qué me llevó a consolidarme o a darle más importancia a los grupos que a lo individual? Pues la evidencia, los resultados, la eficacia, que sería un concepto que, como sabemos, tiene que ver con la combinación de los efectos con el uso de recursos. Sí, la eficiencia y
básicamente esto fue lo que me llevó a este tipo de cuestiones. También en este punto quiero decir que lo que me di cuenta también es que a veces los terapeutas cognitivo-conductuales, sean de primera, segunda o tercera generación, y esto me di cuenta precisamente leyendo textos que no eran de lo contextual, sino de otro enfoque de grupo, por ejemplo, psicodinámico, o del propio Irwin Yalom, de enfoque existencial. Me di cuenta de que a veces se plantea erróneamente que la terapia de grupo es como un empaquetado de terapia individuales que lo va secuenciando de uno a otro y va trabajando con esto. Sin embargo, cada grupo tiene su propia dinámica, depende del integrante, del intercambio que haya allí de relación entre las personas, tiene su propia dinámica y son aspectos que no se suelen recoger en las terapias contextuales de grupo al uso. Otro factor que me di cuenta era que las terapias contextuales al uso, por ejemplo, de FA, y hablando del modelo aplicado, por ejemplo, de Vandenberg, que es un autor de referencia importante en FA de grupo, solía ser aproximadamente trabajando de hora y media, 2 horas con 6 personas, donde el terapeuta tiene un papel preponderante en la terapia y se parece más un poco a esto que llamo yo, no digo que sea exactamente así, pero se parece un poco más o tiende más un poco más a esto que hablo yo de terapia en grupo, que más de terapia de grupo, digo en ID, por lo del empaquetado o no empaquetado. Entonces, leyendo un texto de terapia contextual aplicado a adolescentes, pues hablaba un autor, Diego Padilla Torre, que trabaja en Madrid, sobre todo con adolescentes y niños. Creo que un autor también importante en terapia de grupos contextuales. Yo animaría, tiene 2 textos. Yo diría, Diego Padilla, terapia de grupo, que la gente busque en Google, se puede encontrar los textos, son muy buenos. Y él ya plantea articular los grupos de una manera distinta, de modo que los usuarios sean a su vez, vamos a llamarlo así, psicoterapeutas, y donde puedan tener un papel más activo en las sesiones grupales. De modo que él habla de 2 papeles, el de actor, donde la persona relata cómo le ha ido la semana o cómo le va en el grupo, y el de director, donde sus compañeros le hacen observaciones sobre, mientras está relatando cómo le va en el grupo, cómo se siente, o cómo le ha ido durante la semana, le hacen observaciones, sí, lo que se suele plantear en FA, sobre sus conductas clínicamente relevantes y cómo el terapeuta inicialmente, en la sesión inicial, le puede modelar esto para que los propios compañeros del grupo tengan un papel más activo. Esto permite que los grupos de pasar de 4 a 6 usuarios puedan pasar, por ejemplo, de 10 a 12, con lo cual el grupo se amplía, las posibilidades se amplían, además de tener en cuenta, por ejemplo, factores, por ejemplo, que ya Yalom, en su modelo de, digamos, de factores comunes de los grupos son relevantes. De hecho, hay un estudio muy importante de Ribe y colaboradores, no me refiero a Emilio Ribe, un psicólogo catalán aquí en España, que él habla desde la perspectiva de los usuarios, qué es lo que a ellos les ayuda. Bueno, mezclando un poco lo del modelo de Yalom. Y aquí, como diría Marvin Harris, desde la postura EMI, es decir, no solamente del terapeuta, del investigador, sino de los propios usuarios, que es lo que le ayuda a ellos la terapia de grupo. Entonces, concluía en general, aunque dividía por, digamos, población general, personas con experiencia psicótica y personas con niveles culturales altos, pero bueno, el resumen general era que lo que más valora la gente de la experiencia grupal, digo la gente, no el terapeuta, lo que más valora la gente que le ayuda es, uno, darse cuenta de que sus problemas no son extraños ni es una persona rara, sino que hay problemas similares en sus compañeros, esto que ya, sería de la teoría de Yalom la universalidad. Es decir, el darse cuenta de que, como he dicho, de que sus dificultades son similares, aunque tengan sus características propias a las de sus compañeros. Otro aspecto importante que habla esta investigación de Rivet es el tema del altruismo, es decir, que lo que valoran las personas que acuden al grupo, hablo en general, es que se puedan ayudar uno a otro, de aquí el papel más activo de los compañeros y no el terapeuta de ir solamente haciendo una ronda con el grupo de uno a uno.
que eso sería terapia en grupo, no terapia de grupo o empaquetada. Y otra cuestión que habla también este estudio es que permite hablar de temas difíciles o de temas evitados. Aquí podríamos hablar de catarsis, podríamos hablar de exposición y no de evitación experiencial, y eso permite, utilizando terminología ya más conductual, contactar con aspectos evitados y permitir articularlo de manera operativa para actuar sobre ellos de manera diferente. Pues básicamente un grupo, la finalidad que creo yo que debe de tener es que las personas no necesiten al grupo posteriormente y puedan operar fuera del grupo con lo que han aprendido la experiencia grupal. En general, desde un enfoque más FA de este tipo, utilizando la cuestión de las 5 reglas y dicho de manera hiper resumida, pues básicamente digo prototipo porque después no todas las sesiones se adaptan a un prototipo. Esto sería inflexibilidad, claro. Pero básicamente, dicho así en términos genéricos, un grupo suele empezar compartiendo cómo ha ido la semana a cada uno de sus integrantes, y si no, el terapeuta estimula con preguntas que se haga así. Y esto sería, digamos, el paso 1 y el paso 2, digo, pero de manera no rígida, hablo más de un enfoque de FAD, sería ir preguntando o que los compañeros hablen libremente, no tiene por qué el terapeuta dirigir tanto. Quizás las primeras fases sí, pero después darle un papel más protagonista al grupo, que los compañeros vayan refiriendo qué observan, qué dificultades o qué progreso observan al compañero que está relatando cómo le ha ido durante la semana, siguiendo un poco el esquema de la equivalencia funcional dentro y fuera del grupo, por aquello de las conductas clínicamente relevantes. Otro paso sería que los compañeros y el terapeuta comenten qué progreso ven. Esto sería cómo nos hace sentir lo que está refiriendo los el compañero o los compañeros, que esto sería casi la regla 2. La regla 3, qué progreso vemos a los compañeros desde que empezó la terapia o la propia sesión. La regla 4, preguntar o referir cómo creemos o cómo vemos que nuestras propias intervenciones afectan a los compañeros. Y la regla 5, pues básicamente hacer interpretaciones, si queréis, de manera hiper resumida, de las múltiples contingencias y cuándo la persona actúa o habla o refiere determinada cuestión y a qué le lleva, y si eso le ayuda o lo perjudica, y cómo utilizar eso para transferir lo aprendido del grupo fuera. Esto desde un enfoque más FA, de un enfoque más siguiendo un poco el modelo de Kevin Paul. Hablaríamos de 3 tipos de discriminaciones, que vienen a ser la moldeamiento progresivo de 3 tipos de discriminaciones, utilizando desde la matriz, un simple bolígrafo que se muestra en el grupo preguntando ahora en qué plano estamos, si estamos en el plano de lo mental o aquí ahora. Trabajar 3 tipos de discriminaciones, que sería la que él llama de 1, de 2 y de 3. De 1, que sería discriminar. Aquí también es importante, cuando se habla de discriminación, que estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de lo que llamamos los psicodinámicos insight, pero referido de esta manera, es decir, darnos cuenta, discriminar, darnos cuenta, esto es importante, de la diferencia entre nuestro comecoco, todo el tema de la derivación verbal y el hecho de lo que estamos experimentando en el momento presente, de la aquí y ahora, sería la de 1. La de 2, darnos cuenta de aquello de la diferencia entre utilizar mucho esfuerzo, mucho recurso por evitar cosas que no queremos experimentar y movernos hacia lo que valoramos. Y la de 3, que sería el darnos cuenta que somos nosotros los que estamos adoptando esa perspectiva sin tener por qué vincularnos a los contenidos y tal. Bueno, estoy hablando muy en general para una hora especificar ejemplos de esto, pero básicamente eso sí se hace desde A, que son los modelos que me ha trabajado, a AFA y la combinación de los dos. Bueno, ya sabemos que está también la terapia de activación conductual de grupo, la DBT de grupo, en fin, que hay más tipos de modelos, pero yo diría que
que son muy importantes, tanto trabajar el tema de la conexión con la gente, es decir, el tema de la intimidad, que se llama de manera más fina, o esto que llama Mavisai el modelo de conciencia, valor y amor, bueno, que viene a ser una retórica metafórica de lo mismo y el tema de la discriminación, es decir, dicho todavía más resumido, trabajar para mejorar nuestras relaciones interpersonales y trabajar para regular nuestra vida en función de nuestros valores y no en función de nuestras angustias, nuestros miedos. Lo diría así en palabras más sencillas. Maestro, ahorita me estaba acordando de algunas de sus clases que tomé con usted. Ahora sí que ya estaban pregrabadas con esto de la virtualidad, pero son muy, muy potentes también, independientemente de la virtualidad. Y me estaba acordando porque en mi caso así muy personal, una experiencia personal, mi padre en paz descanse, tuvimos algunos problemas familiares, que tuvimos problemas con lo que tiene que ver con el consumo del alcohol. Y entonces, cuando yo tenía más o menos como 15, 17, entre 15 y 17 años, muy jovencito, llegamos a un grupo de AA y precisamente ahí estábamos trabajando la parte vivencial por medio de las terapias de grupo. Y esto que usted nos está comentando, me estaba remontando a esta historia, ¿no? Y cómo ahora ya la terapia, pues, ha evolucionado bastante en otros medios institucionales. Usted lo lleva de una manera muy profesional y en base a los principios del aprendizaje y conducta. Y me gustaría que nos comentara acerca de las experiencias, estas experiencias valiosas que pues, se pueden vivir en la terapia de grupo. Pues básicamente, como he dicho antes, cuando me refería al estudio de Ribe, experiencias valiosas, fundamentalmente, pues darnos cuenta, como dije antes, de que nuestras dificultades no son tan personales, sino que porque vivimos en un contexto social con muchos aspectos problemáticos compartidos, darnos cuenta de que nuestras dificultades son bastante similares a las de otras personas, a las de otros allegados. Creo que es una experiencia importante, como dije antes. Otra experiencia importante es el tema del altruismo, que permite a las personas ayudarse una a otra, independientemente que sean terapias contextuales o no. Y la cuestión de poder hablar, que eso lo refieren mucho las personas que están en grupos, de temas que no hablan en otros lugares, aunque una de las finalidades del grupo es que estos temas se puedan hablar fuera del grupo, porque uno de los problemas que puede haber en el grupo es que sería una de las dificultades que puede aparecer en un grupo, es que se genere como una especie de, digamos, de hábitat seguro, como si estuviéramos en el Polo Norte y tuviéramos un recinto de seguridad y donde no se pueda después tocar estas cuestiones fuera del grupo. Entonces, el tema de generar de la transferencia de lo aprendido afuera es importante. Eso en cuanto a las personas. En cuanto a mí como terapeuta de grupo, pues creo que lo más importante es la cuestión de las perspectivas, el darte cuenta de que vamos con una perspectiva de la vida o de la psicología irremediablemente a los grupos, a las terapias, que está basada en nuestra propia experiencia, y el hecho de escuchar la vivencia, la experiencia de otras personas, que a veces son sorprendentes, porque muchas veces las actuaciones de los propios compañeros del grupo, como dije antes, incluso a veces son incluso más potentes que lo que yo he podido plantearle a una persona del grupo, precisamente por la potencia que adquiere la afinidad muchas veces no de un terapeuta que supuestamente está arropado de unos saberes, y de una persona que tiene
digamos, el mismo nivel sociocultural o experiencia más cercana a sus compañeros y que le puede proporcionar experiencias potentes para manejar de manera alternativa diferentes dificultades. Aquí esto es muy distinto a la terapia individual, donde prácticamente hay dos perspectivas. Pues imaginemos un grupo con 12 personas más el terapeuta 13, son 13 perspectivas que pueden enriquecer. Yo creo que una experiencia poderosa, en esto, por ejemplo, Mari Carmen Luciano, en general, habla mucho de la cuestión de los deísticos, de las perspectivas, cuando habla en el artículo este que tiene de la evolución de la arte, habla de la fase de juventud, madurez y tal, y termina hablando del tema como decía yo antes, del insight, curiosamente. A veces me hace gracia cuando los terapeutas conductistas se ponen a criticar excesivamente, creo yo, sin conocimiento suficiente a las terapias psicodinámicas, un poco se quedan un poco con una imagen falsa de las terapias psicodinámicas y les recuerdo aquí que la terapia FAB inicialmente surge del encuentro de Colin Bayside con colegas psicodinámicos y del tema de la transferencia y la contratransferencia. Sin este contacto, a lo mejor no hubiera existido la psicoterapia analítica funcional, que después construya de otra manera. Diría básicamente el enriquecimiento de las perspectivas y los factores que dije antes del altruismo, la universalidad y poder expresar dificultades que no se pueden expresar en otro sitio. De hecho, en este punto, otras perspectivas, por ejemplo, la de los escuchadores de voces, donde se comparte la experiencia psicótica en un ambiente, como diría Skinner, no punitivo, donde no se castiga, puede fomentar un contexto distinto a que alguien abra la boca y a los 5 minutos ya está medicado o ingresado en la unidad de psiquiatría o puesto con una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, trabajar con grupos de esta perspectiva, yo creo que a nivel también intelectual o personal de terapeuta te hace cuestionarte un poco lo dado, los conceptos de salud mental, en fin, todo este tipo de cuestiones. Ok, sí, o sea, lo que yo le estaba comentando, esa experiencia personal, maestro, es parte de las experiencias, yo creo, valiosas, porque cuando llegué a un grupo de AA, junto con familiares, mi familia, en este caso nuclear, por esos problemas, como le estaba comentando, me di cuenta que ahí llevan un sistema muy rudimentario, sin a lo mejor una tecnología profesional y todo esto, alguna aplicación psicológica, pero de una manera muy rudimentaria llevar a cabo ciertas sesiones grupales que llaman, que alguien coordina, pero donde todos externan sus sentimientos, lo que piensan, lo que hicieron, comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, como se maneja ahí. Y eso fue lo que a mí me llevó después a estudiar psicología, porque aprendí ahí que aprendí de personas un poquito más grandes que yo en ese entonces, porque era, como decimos acá en México, un chamaco, pero estaba aprendiendo de personas más grandes, con experiencias, y la verdad fue muy potente para mí. Después, cuando hice mi servicio social, entré a Centros de Integración Juvenil. Esta es una institución aquí en nuestro país que trabaja el tema de las adicciones. Nunca me imaginé que me iban a aceptar para que yo hiciera mi servicio social ahí. Y cuando hice el servicio social, ahí llevaban terapia de grupo. En ese entonces, TCC fue en el 2008, hace algunos años, no tiene mucho, 2008, 2007 fue cuando, y entonces estaban trabajando la terapia grupal con TCC y ya había algo como más profesional ahí, pero a veces me dejaban entrar, a veces no, porque era practicante, estaba haciendo mis prácticas profesionales y pues bueno, después me invitan, de ahí mismos los de los grupos de AA, forman por ahí un centro de rehabilitación, así pequeñito,
y me empiezan a invitar a que si ya yo titulado, ya tenía mi cédula profesional, y me invitan que si podía yo darles terapia familiar. Entonces, de manera muy rudimentaria, en ese entonces empecé con todo esto. Y cuando estaba yo tomando las clases con usted, estaba yo revisando que ciertamente la terapia grupal ha tenido diferentes matices o diferentes momentos históricos, y también diferentes formas como se ha ido aplicando, hasta llegar a algo más profesional, como lo que ahorita nos estaba comentando, que ya existe, por ejemplo, terapia grupal basada en la psicoterapia analítica funcional, en DBT y algunas aplicaciones en AC y FAC, que usted tiene un libro de todo eso. Y aprovechando este momento, no sé si nos quiere comentar algunas de las aportaciones de cada una, ¿no? Por ejemplo, de la FAC de grupo, las aportaciones más valiosas en la influencia del comportamiento clínicamente relevante tipo 2, y la diferencia que podría tener con un poco lo que hace DBT y un poco lo que hace AC. Bueno, quiero agradecer la autorrevelación que está haciendo Hugo, porque me permite irme un poco, desconectar, defusionarme un poco de teorizar excesivamente la charla. Y quiero decir, antes que se me olvide, que cuando hablaba antes de la cuestión de personal, de la pérdida, resolución de problemas personales, eh, cuando tenía usuarios en los grupos con duelo de pérdida de hijos y tal, donde habitualmente cuando las personas empezaban a hablar de su dolor sobre estas pérdidas, sus compañeros e incluso yo inicialmente pues dábamos muchos consejos sin creo yo que tratando de evitar nuestra propia resonancia del dolor que experimentábamos al escuchar, al ver las caras compungidas o las personas cabizbajas o llorando en el grupo, y nos poníamos a dar muchos consejos. El hecho de permitir ese dolor, darle espacio a ese dolor, no hacer una evitación experiencial del propio dolor junto al dolor del otro, creo que eso me ha ayudado a mí también personalmente, aunque evidentemente no es solo el grupo para sacar mi propio beneficio, pero indirectamente sí que me ha ayudado en ese aspecto de no correr mucho dando soluciones, permitir la aceptación, que se habla de permitir ese dolor sin que ello impida seguir haciendo cosas valiosas, pero sin evitarlo. Entonces, hablaría de este punto a nivel personal, que el grupo también me ha ayudado para darme cuenta de que muchas veces me he embarcado en un montón de actividades, incluso intelectuales, incluso productivas de libros, probablemente por una especie de evitación experiencial, lo digo así con todas las letras. Aunque también reforzada positivamente por la producción de los propios libros y tal vez una mezcla ahí de contingencia, por decirlo así. Bueno, en cuanto a diferencia, bueno, yo diría que la A tiene, en general, tiene una visión más personalista, más genérica, está centrada más poco en la autorregulación de la vida de las personas en general, en referencia a lo que estaba hablando hace un momento, en cuanto a cómo vivimos cada día en función de nuestros valores o en función de nuestra angustia, de nuestro miedo, esa dicotomía, por decirlo así, sería un trabajo más desde esa perspectiva. La FA, aunque tiene también cuestiones, vamos a llamarles, del ambiente interno, como diría Skinner, debajo de la piel, de lo personal, tiene también cuestiones más interpersonales, tiene que ver con mejorar nuestras relaciones cercanas, con el trabajo, con la familia, con los amigos, con los vecinos, etcétera. Y la DBT, tal cual es bien estructurada, se enfoca más a problemas más cronificados, más caracteriales, como se suele definir en la psiquiatría más tradicional, aunque la DBT también se está aplicando. Hay un libro por ahí de la DBT en psicosis reciente, una psicóloga estadounidense joven, no me recuerdo ahora el nombre exacto,
Y bueno, pero después también hay equivalencia entre todo este tipo de enfoques. Por ejemplo, podríamos considerar que las habitaciones experienciales podrían ser, me refiero a todas las clases de conducta de las habitaciones experienciales podrían ser CCR1 si se dan aquí ahora en el grupo o en la sesión individual. Podríamos considerar que la conducta orientada por valores serían CCR2 y, y las explicaciones o incluso forzando mucho el tema, el tomar perspectiva o el de fusionarnos, casi diría con la CCR3, aunque no exactamente igual porque son las aplicaciones funcionales. La DBT suele funcionar más por paquetes de habilidades, aunque hay también nuevas modalidades de DBT más resumida o dándole más importancia a una vertiente que a otra y, como he dicho, también ya se está aplicando también al tema de psicosis, pero digamos que una terapia más, vamos a llamarle más organizada, más estructurada. La DBT yo creo que está entre la segunda y la tercera generación, se basa mucho en el entrenamiento en habilidades, no digo que no funcione ni nada de esto, pero digamos que está a caballo. De hecho, Marshall Linehan, que haya trabajado con algunas cuestiones con Stephen Hay, creo que no se autodefinía como terapeuta de tercera generación, creo recordar, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, diría que la A está más enfocada a lo personal, vamos a llamarlo así, la FAP con P, más a lo relacional, sí, al ambiente relacional, al mundo de las relaciones, la A, por decirlo con una cuestión existencial, está más basada en la orientación existencial de la persona, podría sí, y la DBT para, como he dicho, para problemas más caracteriales, más de trastorno de personalidad. Combinaciones entre la A y la FA, pues por ejemplo la FAC terminado en T, es decir, FA, pues a su vez diría que hay dos modalidades. Aquella que deriva, por ejemplo, de la propuesta de Callaghan, que habla de combinar de distintas maneras la A y la FA. De hecho, mi propuesta es combinarlas secuencialmente. Me refiero, por ejemplo, si tenemos hora y media o 2 horas, la primera hora para trabajar un aspecto y la segunda para trabajar el otro. Aunque hay terapeutas que la pueden combinar desde el principio. O hay más, incluso más tipos de combinaciones. Y después estaría, creo que no hay que olvidar, creo, la posibilidad de los talleres grupales. En esto yo todavía no he realizado estos talleres grupales, lo digo, he trabajado más con la FAC combinada, yo diría dos tipos de FAC, no de FAC con P, de FAC sería la FAC combinada, es decir, la Colin Versailles más Stephen Hay, por decirlo así, y la FAC focalizada, que puede ser aplicada en forma de taller grupal a grandes cantidades de personas y creo que abre una posibilidad inmensa. De hecho, creo recordar, o solamente encontré, hice una búsqueda intentando ser lo más exhaustivo posible y solamente encontré 2 artículos que hablen de FAP focalizada de grupo y creo que son los 2 artículos australianos. No recuerdo ahora el autor. Si a alguien le interesa, lo puedo poner en los comentarios del vídeo puedo poner la referencia. Solamente hay 2 estudios, pero creo que abren posibilidades. También es cierto que, por ejemplo, Luis Valero y Macía, que tiene un libro de FAC individual, de combinación de FAC y A, han aplicado la FAC combinada también a grandes poblaciones. Creo recordar un estudio de pocas sesiones con mujeres maltratadas y otro para personal de una empresa. Es decir, creo que un futuro importante es aplicar el formato grupal en forma de taller a grandes poblaciones. En esto ya no llevan adelanto, por ejemplo, aunque de otro enfoque, por ejemplo, la terapia multifamiliar en psicosis, creo recordar que era de Bauleo, de argentino, de un enfoque psicodinámico social, y ya hay experiencias de este tipo desde otras perspectivas. También es cierto que y esto lo digo así porque muchas veces, aunque toquemos temas muy
operacionales, otro tipo de terapia, otro tipo de enfoque son prácticamente casi igual de eficaces que las terapias conceptuales. No hay que olvidar esto. A veces somos excesivamente pretenciosos y creemos que lo nuestro es lo mejor y que lo demás es desdeñable. Craso error, porque eso no nos permite contactar con datos importantes y con otras experiencias de otro tipo de vertiente que puede enriquecer la nuestra. Por ejemplo, un dato, solamente voy a referir un dato. En otro tipo de terapias grupales se hace interpretaciones del grupo como un todo. Nosotros, como estamos formateados con el modelo n igual a 1, que la conducta siempre es del individuo y no del grupo, por decirlo así, o no de la masa, pues no solemos utilizar este tipo de cuestiones. Sería una cuestión a explorar si las interpretaciones tipo CCR3, como queramos llamarla, del grupo común todo, puede añadir un plus a la forma de trabajar habitual. Esto, por ejemplo, no lo he comprobado yo, es decir, pero sí que estoy en ello de este tipo de posibilidades. Entonces, yo animaría a los psicólogos también a leer, si está interesado por los grupos, de otra vertiente, porque van a encontrar cosas muy interesantes más allá de lo puramente contextual. Y aquí hablaría tanto de los textos de psiquiatría, de los textos de grupo independientemente del modelo, y aunque después le podamos dar la vuelta y explicarlo funcionalmente como nos dé la gana, pero creo que no es desdeñable, porque si la terapia de grupo existe desde el principio de, de siglo XX, hay muchísima experiencia acumulada de otros terapeutas que no debemos, creo, sesgar por nuestras propias convicciones teóricas. Genial, Sí, maestro. que hay que leer, que es importante leer otros textos con otra alternativa, precisamente siendo coherente con lo que hablaba antes de las perspectivas. Pues son muchas perspectivas, también en psicología, no solo... porque un grupo lo que permite es darte cuenta que hay diferentes perspectivas. Pues aplicado, vamos a aplicar esto también como si fuera cada teoría un individuo y hay diferentes perspectivas. ¿Cómo nos podemos enriquecer? Aunque después utilizamos nuestro propio lenguaje y formemos nuestros propios congresos, nuestras propias agrupaciones, porque en esto de la psicología hay muchos intereses particulares también, a veces marketing y económico, o de imagen o de imagen personal y de ingresos, es decir, de captar clientela, etcétera, etcétera. Muy bien, maestro. Ok, en todo lo que ahorita nos acaba de comentar, creo que hay también algo, bueno, hay muchos puntos que tenemos que analizar muy bien y que tenemos que poner mucha atención. Creo que lo que nos muchas veces une en una terapia grupal tal vez es el dolor, el, el sufrimiento humano, independientemente, como usted dice, de los modelos, independientemente de las perspectivas conceptuales, la filosofía, de todos los elementos que tienen que estar implícitos en. Y bueno, usted tiene mucho ya experiencia con este tema. ¿Cómo es que las personas a veces se pueden, vamos a decir, eh, estar lastimando o tener conductas de lastimarse con ese dolor? ¿Y cómo es que la terapia de grupo les ayuda vamos a decir, a darse cuenta que no están solos y que hay otra persona que también está viviendo la misma experiencia dolorosa? Y ahí se van fomentando, como usted dice, se están de alguna mente evocando las conductas clínicamente relevantes tipo 1, pero al mismo tiempo también se están dando algunas conductas clínicamente relevantes, conductas terapéuticas. A mí me parece esto muy interesante. No sé si nos pueda comentar un poco acerca de este tema. Bueno, Hugo, lo ha sintetizado perfectamente. Vaya, voy a añadir bien poco a lo que ha dicho. Es decir, cuando hablaba antes de secuencia, muchas veces el grupo no funciona en este tipo de secuencias. Si el terapeuta trata de forzar la secuencia, por ejemplo, qué sé yo, estamos trabajando con FAC terminado en P de grupo
y queremos recorrer las 5 reglas, pues estamos en un craso error, porque nos estamos guiando por una regla, hablando de reglas, de las 5 reglas, y estamos dejando de contactar con lo que está ocurriendo aquí ahora en el grupo. Entonces, el volver aquí ahora, y si nos da tiempo a trabajar, entre comillas, una regla en toda la sesión, sí ha sido útil para el grupo, porque se me olvidó decir antes que el grupo se suele cerrar muchas veces preguntándole al grupo qué ha sido lo más útil o lo más valioso de esta sesión para vosotros, ¿no? Y qué te puede aportar la sesión de hoy para tu vida diaria, para tratar de generalizar el aprendizaje de dentro a afuera, ¿no? Mm, ¿Cuál era la pregunta que me ha ido un poco con esta cuestión, Hugo? Sí, sí, maestro. Acerca de cómo es que se da, de alguna manera se van propiciando las conductas clínicamente relevantes tipo 1, tipo 2 durante las sesiones, y que lo que les une muchas veces es el sufrimiento humano. Y que nos comentara un poco acerca de esta experiencia que usted ha tenido con diferentes grupos con esta misma situación. Sí, claro, lo que en un momento puede ser una conducta clínicamente relevante tipo 1 puede ser tipo 2 y al revés, ¿no? Cuando los grupos están en la fase inicial, donde las personas se conocen poco, donde intimar cuesta mucho, donde hay una serie de temores a ver cómo me va a responder la audiencia del resto de los compañeros, el hecho de hablar de las dificultades personales pues podría ser una manera de contactar con el resto de los compañeros, puede ser considerado una conducta clínicamente relevante tipo 2 de entrada. Si el grupo ya está más avanzado y ya se ha tocado este tipo de cuestiones y se está comentando cómo avanzar tanto dentro como fuera del grupo, o cómo utilizar los aprendizajes del grupo fuera, y la persona vuelve otra vez a hablar excesivamente de sus dificultades o tal, de manera reiterada, pues podría hacer, si lo hiciéramos desde la AC, una evitación probablemente experiencial o una conducta clínicamente relevante tipo 1. No hay los mismos contenidos, dependiendo del momento, dependiendo de la dinámica del grupo, pueden ser conceptualizados de manera, bueno, tienen funciones distintas, ¿no? Muchas veces en los grupos, aunque lo elaboremos teóricamente como conducta clínicamente relevante o la regla o tal, yo creo que deriva también un grupo de una práctica social generalizada, siguiendo reglas de convivencia. Me refiero, las personas cuando se reúnen hablan de cosas, ¿no? Y en principio hablan de cosas cuando no nos conocemos del tiempo. Me imagino que entramos en un ascensor, en un edificio, eh, si somos un poquito sociables, bueno, si actuamos de manera un poquito, digo somos no, quito la palabra somos. Si actuamos de manera social, pues preguntando cómo ha ido el día, qué tal, cómo se encuentra, hace mucho calor, hace mucho frío, en fin. Que muchas veces las costumbres sociales ya implican formas de contactar o de evitar las relaciones con otras personas. Nosotros le hemos dado, digamos, conceptualización a este tipo de cuestiones, pero digamos que están implícitas en las costumbres sociales. También hay que tener en cuenta, y yo creo que en esto habría que leer un poquito de antropología, que nuestras costumbres sociales, aunque está el pensamiento global, este tipo de cuestiones, no son válidas para todo tipo de contexto social y todo tipo de costumbres. Y la terapia de grupo no deja de ser una forma institucionalizada y ritualizada, sigue un ritual, igual que las terapias individuales, de dar supuesta solución a determinados problemas, pero desde una vertiente occidentalizada de los problemas psicológicos. Aunque claro, como el pensamiento global ya se extiende para casi todos los países y todas las naciones, pues se supone que es válido universalmente, pero no necesariamente tiene que ser así ni de esta
de esta manera. Las terapias conceptuales también tienen muchas cuestiones, creo yo, fallidas o en falta que hay que cuestionar también. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta, maestro. El reforzamiento social en la psicoterapia de grupo, ¿cómo es que se da? ¿Y cómo se puede fomentar las conductas clínicamente relevantes tipo 2, las terapéuticas? Bueno, aquí si utilizáramos un enfoque ABA de análisis aplicado de la conducta, diríamos que la aprobación y la desaprobación es una de las máximas contingencias que se aplica a un grupo, pero tanto a un grupo de terapia como a un grupo social, como a un grupo de trabajo, como una organización social, además de las contingencias económicas, evidentemente, o materiales. Hablaríamos de reforzamiento condicionado secundario, la aprobación y la desaprobación. Es curioso porque cuando se habla de reglas Pliant, que tiene que ver con seguir demasiado la aprobación de una manera estricta, llevando a la falta de contacto con las propias necesidades personales, se puede constituir en un problema. Pero digamos que yo creo que el reforzador, bueno, no creo yo, creemos los psicólogos conductuales en general, el reforzador más habitual en un grupo es la aprobación y la desaprobación. Por ejemplo, si el grupo responde hablábamos antes de las fases iniciales, a expresar llanto, dolor, dificultad, si el grupo valida esa respuesta, me refiero, si muestra interés por esa persona, si aplica aprobación, validación, pues sería una manera de reforzar en ese momento esa conducta clínicamente relevante, en ese momento, que en otro momento podría ser tipo 1, esa conducta clínicamente relevante tipo 2. El llamarle la atención a una persona, la desaprobación, siendo muy laso con el término, utilizando el castigo a través de la desaprobación, cuando una persona está en un grupo o en una terapia individual contando, diciendo acciones que dificultan el contacto con los compañeros y la intimidad social, o está muy apegado, fusionado a sus cuestiones verbales, cuestiones cognitivas, como pues la desaprobación, aunque a veces se revista en este momento que estás, depende de cómo sea contingente. Es decir, evidentemente el refuerzo habría que comprobarlo con el resultado, no a priori algo reforzante o no reforzante, pero como diría Skinner, la aprobación y la desaprobación social es un reforzador muy importante en los grupos. Bueno, reforzadores más potentes podría ser expulsar a una persona del grupo si viola las condiciones del grupo y este tipo de cuestiones, pero yo diría que la aprobación y desaprobación social como reforzador condicionado secundario creo que es el tipo de contingencia más usada tanto en la terapia, yo diría, individual como grupal. Y evidentemente el castigo positivo, expresando desaprobación, si es contingente, me refiero si hace disminuir la conducta, si no, no es castigo, a priori no podemos decir que algo es castigo o refuerzo hasta que no se comprueba, pero basado en la experiencia general, o retirar la aprobación si disminuye la conducta sería el castigo negativo, ¿no? Y igualmente retirar la desaprobación si aumenta la conducta, pues sería una manera de reforzamiento negativo, y lo que dije antes, reforzamiento positivo. Así, si hacemos el diagrama en base a esto, siendo excesivamente genérico, ¿eh? Hablaría del reforzamiento en cuanto a aprobación, desaprobación del resto de los compañeros. Pero bueno, que esto funciona también en la familia a nivel de grupos familiares y funciona, bueno, además de retirarle la paga, si es un joven, bueno, me refiero pues, de cuestiones ya más directas, pero la aprobación, desaprobación creo que es un reforzador genérico, y de hecho solamente basta mirar al Facebook y los simbolitos de aprobación y desaprobación para darnos cuenta del poder que tiene la aprobación y la desaprobación. Y cuando la gente tiene mucha desaprobación o se frustra o deja de poner esos artículos, y que nos lo digan los psicólogos conductistas tan habituados entre pelearnos entre nosotros, que ya sabemos un poquito de esto, pero a veces no lo utilizamos nada bien, ¿eh?
como se suele decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿eh? Y me lo aplico a mí mismo, ¿eh? No, y lo que pasa es que también se da o sea, este proceso que nos está comentando de desaprobación y aprobación, ¿no? Reforzamiento social positivo, reforzamiento negativo, o sea, en el Facebook, y muchas veces nos olvidamos de todos estos principios, pero que están operando muchas veces en una red social en donde discuten cuestiones, dilemas, en donde tienen diferentes opiniones y terminan a veces ofendiéndose o ofendiendo al otro colega, ¿no? Que es lo peor muchas veces. Yo por eso trato o sea, nada más observo lo que están escribiendo ahí, hasta Yo, ahí, como yo dice un colega, no me como mis palomitas y me estoy, voy. en estoy en proceso de aprendizaje. A ver si algún día aprendo, no sé, esta tontería, que a veces he participado en alguna de ellas y y he salido escaldado. Es curioso esto de la aprobación o la desaprobación, por ejemplo, cuando estaba más en el marco aleriano, cuando hablaba del tema del interés social y del tema de la pertenencia, ¿no? El hecho de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una familia, el hecho de no sentirse excluido, tiene que ver mucho también con esta cuestión de la aprobación. Es curioso como diferentes perspectivas, aunque utilicen nomenclaturas diferentes, coinciden en aspectos muy importantes, por ejemplo, en este en particular. Sí, lo de Facebook va por ahí también. Sí, y es que a veces un comentario puede tener a lo mejor un enfoque, pero la otra persona lo interpreta mal también. Se lo interpreta mal y lo interpreta como agresión, al ratito Claro, contesta y es que a veces ocurre esto que hablaba el RFT, ¿no? La literalidad del lenguaje, falta el contexto, falta la entonación, falta muchas cosas. Nos quedamos con el mensaje puntual y no conocemos a la otra persona, ni sus circunstancias, ni nada. Ni siquiera la tenemos visible delante. Entonces, es fácil caer en este tipo de trampa de la literalidad y además entrar en esta cuestión que habla también la RFT de llevar la razón y de creer que uno está en la verdad y el otro está equivocado, cuando muchas veces son simplemente perspectiva, o cuando hablaba lo sistémico curiosamente de la secuencia, cuando una pareja se peleaba y uno decía, tú empezaste, ¿no? Pero tú hiciste antes esto y lo otro. Bueno, un poco en el marco este de llevar la razón y estas cuestiones, sí. El Facebook para esto es mortal. Mortal de malo, vaya. sí, y es que también ahí tiene todo un sistema, ¿no? Con las manitas arriba, con los corazones y todo eso. Y Sí, 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 sí. todas las Muy, redes muy, sociales están plagadas de todo eso. muy skinneriano todo esto, ¿eh? Muy skinneriano todo esto, pero literal también casi. Sí, sí. A nivel de reforzadores secundarios, pero que son muy potentes porque, como sabe, a veces nos hemos cabreado, hemos entrado en polémica que después hablas en otro contexto con la persona y te das cuenta y dices, ¿cómo he podido yo caer en estas tonterías y en este debate, en pelearme con esta persona si esta persona me cae estupendamente? ¿Por qué no me he enganchado aquí en una tontería? Sí, 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 cierto. Y luego, maestro, lo que pasa es que hay personas que yo creo que también se quieren hacer populares con ese tipo de memes o sea, traer esos debates y atraer más público, ¿no? Entonces, Sí, sí, un, discutir puede, discutir un, puede tener muchas funciones, no solamente la de aprobación o desaprobación social, sino también la de los beneficios particulares de cada uno. A lo mejor demostrar que el maestro no es tan maestro y el alumno no es tan alumno, o de atraer públicos que opines como uno mismo. Como Facebook es una ventana tan amplia, bueno, Facebook y otras redes sociales, de tantas opiniones, de tantos países, de tantas perspectivas, pues es difícil, a no ser que hagas como tú o que adoptes una actitud observadora en plan Buda casi, como abras la boca y pongas algo, ya sabes que te van a surgir los, los que no están de acuerdo contigo. Antes o después te vas a encontrar con algunos, incluso siendo muy suavito y muy amable. Yo creo que en esto, yo diría, por ejemplo, que la persona más, no digo, yo creo que le sale natural. La persona más hábil para esto es Karemi Batista. Karemi Batista no ha encontrado a nadie que discuta con ella. Tiene una
tiene, o digamos, lo lleva ya incorporado en su repertorio o le sale, vaya, le cae bien a cualquiera. Es difícil. Pero bueno, salvo Carevi, Sí, el cierto. resto de la humanidad estamos sujetos a que nos critiquen. Bueno, cuando vea esto, Carevi se reirá, pero es que lo que pienso, ¿eh? Sí, sí, maestro. Que al final también, pues bueno, de todo aprendemos, ¿verdad? Tiene diferentes funciones, como usted lo dice. Muy bien, ahora vamos a que nos recomiende algunas recomendaciones a psicólogos interesados en aplicar psicoterapia de grupo. Yo sé que este es un tema sumamente amplio. Yo le recomiendo a los colegas que tomen algún curso sobre esto. El psicólogo Juan tiene ahí con José Olid un curso sobre esto que estuvimos comentando, donde ustedes van a encontrar ya todos los puntos fundamentales, toda la cuestión filosófica que está detrás, los principios de la conducta, las reglas, cómo se aplica, cómo se trabaja ya en casos prácticos, todo eso. Entonces, yo se lo recomiendo. Y también que lean los libros que tiene el maestro, ¿no? Para que también ustedes puedan ir conociendo. Ahorita, pues, son algunas líneas, son algunos puntos de referencia. Igual, la idea de la entrevista, pues, no es profundizar en todo eso. Y si ustedes quieren profundizar, tienen que tomar su curso completo, tienen que también revisar de una manera completa, pero rescatado muchos puntos muy relevantes y muy importantes y que son experiencia pura y ya de muchos años, además del maestro. ¿Algunas recomendaciones para psicólogos interesados en aplicar la terapia de grupo y también recomendaciones a estudiantes de psicología? Bueno, después de la propaganda que me ha hecho Hugo, gracias, hombre. Bueno, yo recomendaría dos cosas. Digamos, la cuestión de nutrirnos, vamos a llamarle formativamente, vamos a llamarle intelectualmente, que sería la cuestión de leer o hacer másteres y tal, en base a referencia bibliográfica o a visualizar experiencias o comentarios de cómo se trabaja los grupos y todo esto. Yo destacaría sobre todo buscar leer sobre FAB y A de grupo, la combinación de ambas. También para lo interesado en la terapia individual, por ejemplo, lo tengo por aquí a mano, el, el libro aunque esto tiene un enfoque más individual, aunque ya dije antes que Luis Valero y este propio autor lo ha aplicado a maltrato y a grupo también este enfoque, aunque el libro sigue un enfoque más individual. Y después, es decir, yo destacaría la referencia de FAS focalizada, de FAS combinada. Destacaría también esto en la parte, digamos, de bibliográfica. Mi propia obra, como ha dicho Hugo, tengo por aquí la última del grupo también, ya la enseño también, ya que aquí. ¿Sí? ¿Vale? Después, más asequible, más resumido, esto está sacado del piso. Perdón, se me cayó el micro. Se me cayó el micro. ¿Se oye? Este librito, ¿está bien? Bueno, hay mucho. Animaría también a leer sobre diálogo abierto, los escuchadores de voces, de otro tipo de enfoque, a leer sobre psiquiatría para abrir un poco como se suele decir, nuestra perspectiva, captar y contactar con otras visiones, con otras realidades, aquello de las perspectivas. Y a nivel experiencial, yo diría que los psicólogos se atrevan a ser grupo. Si es posible, con coterapeutas, aunque si trabaja en la pública, se pueden encontrar con que la inmensa mayoría de sus compañeros no tengan interés en hacer grupo y se amolden solamente a la terapia individual, no se quieran meter en este tipo de aventura y en realidad sería contar con terapeuta. Yo muchas veces he trabajado solo con el grupo, un poco arriesgado, pero bueno,
participar en las reuniones de los equipos, si trabaja en un equipo de trabajo, creo que también una experiencia importante el escuchar otros puntos de vista, aunque sean diferentes a los nuestros, incluso los biomédicos, porque la persona puede tener una visión biomédica, no quiere decir que todo lo que diga vaya ahí en esa línea necesariamente y pueden aportar, digo, los compañeros como personas, independientemente que después nos guste más o menos la perspectiva. Es decir, yo animaría a participar en grupos naturales, me refiero a lo de grupos de trabajo, evidentemente grupos sociales, asociaciones. El tema político, he dicho antes también, creo que es importante participar en asociaciones políticas. Creo que todo eso puede dar un bagaje experiencial de grupo y después hacer terapia de grupo con cierta formación, pero atreverse a hacer grupo. Los grupos creo que aportan, son, y de estos estudios, igual de eficaces que las terapias individuales, pero mucho más eficientes porque con los, con los mismos recursos se pueden ayudar a muchísimas más personas. A lo mejor para un terapeuta que trabaje mucho en privada, depende, podría ser, no necesariamente tiene que ser contraproducente trabajar en grupos, me refiero de cara a su ingreso económico, porque si trabaja bien en grupo, me refiero, si consigue resultados, pues tener un montón de clientela y no tiene por qué verse mermado económicamente en su bolsillo. Entonces yo diría, la referencia básica sería lectura sobre los diferentes modelos grupales contextuales, leer y, ¿por qué no?, formarse en algún curso de otro tipo de enfoque grupales, desde lo psicodinámico, terapia gestal, terapia humanista, el enfoque este de Yalom, lo de psiquiatría, los escuchadores de voces. En el tema de psicosis, que creo que es un tema también muy importante, los textos de la A por niveles de Juan Antonio Díaz Garrido, los de Eric Morris, creo que son también importantes en el tema este de trabajar con este tipo de población, donde estos compañeros se han atrevido a que los psicólogos no nos quedemos atrás con el tema de la psicosis, creo que es importante. Y después lo referido a nivel experiencial, lo que he dicho, participar en los grupos naturales de tipo familiar, de tipo social, de tipo político y atreverse a trabajar con grupos, básicamente. Ok, fíjese que yo también estaba viendo lo que nos ha compartido en sus blogs, en su blog personal que tiene y también en su canal de YouTube, todo lo experiencial, ¿no? Todas las metáforas, más basado, parece que en la integración de psicoterapia analítico-funcional con la terapia de aceptación y compromiso, y me parece sumamente valioso, muy importante. Ahí hay una metáfora que tiene que ver también con nuestra vida, cómo en la vida vamos pasando por una serie de eventos o sucesos que están muy relacionados a un camino, ¿no? Como una metáfora de un camino, ¿no? Y eso está muy genial. Y igual ahí vamos a compartir por aquí en la caja de los comentarios información por si quieren contactar con el maestro y tengan un poquito de más, ahora sí, información sobre todo lo que estuvo él manejando en la entrevista. Muy bien. Esta parte experiencial y vivencial se da mucho en la terapia de grupo. Igual, ¿cómo es que ha desarrollado bastante creatividad, maestro, para poder trabajar todos estas metáforas en el grupo, ¿no? Desde la metáfora del bolígrafo que nos planteaba, la metáfora del autobús, bueno, son varios puntos ahí. ¿Cómo es que desarrolla para trasladarlo allá a la psicoterapia grupal, toda esta cuestión de las metáforas? Me parece genial. Sí, bueno, yo creo que la creatividad es importante en cualquier terapeuta y
y comprobar la viabilidad de lo que lo transmiten otros, tanto de manera virtual, a través de texto o a través de vídeos, como, como lo que hemos experimentado en otro tipo de contextos, viviéndolo directamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo diría leer de casi todo. Marino Pérez diría que incluso leer muchas cosas que no son de psicología, diría Marino. Como diría Marino, el que sabe solamente de psicología está muy, muy restrictivo en sus conocimientos y básicamente eso. No sé qué más decir al respecto, sinceramente. Es un conocimiento general, cultura general que debe tener también Sí, el psicólogo, ¿no? Además de todo esto. Pues bueno, ¿qué proyectos tiene en puerta? Cursos, por ahí lo vi que está también algunos diplomados en, creo, contacto contextual, algo así. Ajá. sí, además de varios cursos, creo que uno en Perú y no sé si uno o dos en México y algunos en España, de todo relacionado con las terapias grupales. Creo que el año que viene tengo uno sobre la terapia en general, individuales, en contextos públicos también. Va a ser nuevo para mí más centrarme en ese aspecto, pero bueno. El proyecto que estamos ahora es un libro que coordino, donde participa un montón de buenos compañeros, donde participa, por ejemplo, también Bernard Llerín, participa Luis Valero, participa Ray, participa Juan Antonio Díaz, que antes me he referido, Julio, no me acuerdo del apellido, que es de México también. Bueno, participa una serie de compañeros y perdón por que no recuerdo ahora, Nicolás Salinas de Colombia, etcétera, es decir, de varios países, tanto de Norteamérica como de Sudamérica y de España. Creo que un libro en ese aspecto hispanoparlante, en sentido amplio, que viene a cuestionar algunos límites de las terapias contextuales. Por ejemplo, antes me refería de pasada en la ausencia absoluta de la referencia al contexto de trabajo real de los terapeutas en los libros contextuales, quizás por, entre comillas, no sé si por un ocultamiento o simplemente por no haber caído en cuenta de que muchos de ellos parten de contextos privados. Podría contar aquí una anécdota muy sucinta. Tuve un alumno que trabajó en Nueva York en la década de los 90, y tuvo la experiencia de trabajar con un psicólogo que en la privada estaba en un hospital hiper equipado donde tenía tres clientes al día y después atendía a un grupo de trabajadores sociales, como se ve, os pone un símil en la película esta del, del Joker de Batman, por decirlo así, donde coordinaba un grupo de trabajadores sociales que trabajaban en la pública y donde estaban en un gran hangar, eh, y se atendía a la gente sin medio económico prácticamente de una manera muy puntual y a veces con recetas de psicofármacos y tal, mientras que la privada fuera con el diván y tal. Pues muchos de esos textos que leemos están hechos en el contexto hospitalario de 3 personas por día, no en el otro. Me da la cuestión. Entonces, bueno, el contexto de trabajo plantea un poco la cuestión de los procesos, la dificultad que hay con la definición de los procesos. Cuestiona bastante el tema de la evolución que ha hecho, sobre todo la aproximación de Hayek y Hoffman con el tema de los procesos, que para algunos de nosotros no deja de ser un popurrí de cognitivismo. Luis Valero, incluso su capítulo, creo, titular, que era la evolución del cognitivismo al conductismo y de vuelta de nuevo al cognitivismo, por decirlo así. Se cuestiona también el inflar los éxitos, el no hablar casi nunca de los fracasos en terapia. Bueno, podría sacar toda la lista de capítulos, pero me estoy recordando algunos de ellos. La cuestión de la problemática emocional en los propios terapeutas, que es bastante más frecuente de lo que se suele admitir. Sí, toca muchas cuestiones
y lo que viene un poco a darle la línea de flotación de que a veces las contextuales, debido a intereses económicos legítimos, por supuesto, y de captar muchos psicólogos para que hagan cursos y másteres y tal, pues a veces se presenta como algo maravilloso, como algo sin falta, como diría un lacaniano, algo sin falta. Yo no soy lacaniano, pero bueno. Y hacer una serie de imágenes, de hecho me remito al título, imágenes realidades, cuando las realidades son bien distintas. Entonces, digamos que es un cuestionamiento, pero no cuestionar por cuestionar, sino por cuestionar y ofrecer alternativas para mejorar nuestro trabajo. Yerín, por ejemplo, en su capítulo, pues habla creo recordar que era de la individualizar los problemas psicológicos, bueno, tienen aspectos sociales y, bueno, por ahí va el libro. Estoy dando algunos retazos, hay más contenido. En ese proyecto estamos, a ver si para finales de este año o para principios del próximo está ya hecho el libro. En eso estamos ahora. Interesante, está muy, muy interesante. Me gustaría leerlo. Por supuesto, que va a poder tener acceso a uno de esos libros sin ningún problema. Y quien quiera también, Maestro, claro. pues sí, maestro, pues muchas gracias y también agradecerle por su gran trayectoria y aportaciones. Usted es una fina persona y yo he recibido apoyo también de usted de forma personal, de manera individual, también de forma profesional, porque igual lo conocí la primera vez en un evento que se llamó Contextual Grey, algo así, de terapiascontextuales.com, que a la Universidad Autónoma de Guerrero, acá en México. Ya tiene algunos años, creo que fue en el 2017. Ahí fue donde tuve acceso a las primeras grabaciones en donde usted nos comentaba todos estos elementos. Y después en algunos otros cursos intensivos que tomé de ITECOC, los amigos de ITECOC. Y bueno, ha sido, la verdad, una avalancha de conocimientos el día de hoy y también todo esto nos ha formado y pues agradecerle por eso, por ser un psicólogo ejemplar, pero también en todas sus letras, ¿no? De manera personal, de manera profesional, con una gran trayectoria, o sea, muchas personas que ha apoyado y de alguna manera estamos siguiendo su trabajo con mucho cariño y aprecio aquí en México y pues agradecerle por todo lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo, por las familias, a favor de las personas. Como dice, ahí se nota esa conducta altruista que usted tiene, porque en lugar de buscar otras opciones, muchas personas se conforman y al estar trabajando en un sanitario, se conforman a nada más hacer lo tradicional, ¿no? Terapia individual, y usted ha ido a más para poder ayudar a más población. Entonces ahí se nota su conducta altruista y claramente, como nos estaba manifestando, ahí se van dando algunas experiencias emocionales también, que tienen que ver también con nosotros, porque somos seres humanos también. No por el hecho de que estemos como terapeuta, no seamos los psicólogos, quiere decir que no tenemos el derecho de sentir, de pensar o también de vivenciar algunos recuerdos, no sé, eventos también de nuestra historia personal, como usted nos estaba compartiendo, que al final es lo que nutre, ¿no? Una terapia de grupo. Pues yo agradezco su bella y sincera palabra, Hugo. En esta ocasión he experimentado de primera mano su apertura y su autorrevelación de contar cuestiones personales, cosas que no todos los psicólogos se atreven a contar, salvo muchas veces cuando ya son muy afamados y tienen un respaldo detrás de muchos años y saben que ya tienen más aprobación que desaprobación, pues se atreven a hacer estas cosas
Entonces creo que me ha impactado positivamente que lo haya hecho Hugo. Las palabras referidas a mi persona, ¿qué voy a decir? Me halaga un montón. Quiero agradecerle la invitación a este canal. Estoy dispuesto a otras invitaciones futuras sin ningún, al contrario, muy halagado de hacerlo. Y creo que su canal adquirirá cada vez más fuerza porque está invitando a una gama de personas diferentes con diferentes perspectivas y diferentes cuestiones importantes. De hecho, me atrevo a sugerirle, si es posible, que contacte más adelante con Juan Antonio Díaz, al que le tengo un especial aprecio. Bueno, además de Karemi, que no sé si ya le entrevistó o no, pero lo dejo caer ahí. Que Está contacte, pendiente la de Karemi. que contacte con Juan Antonio si es posible, aunque lo mismo le coge de vacaciones y le va a hacer muchas gracias, pero bueno, porque creo que, lo digo aquí, además de la sabiduría de Karemi, en el caso de Juan Antonio, en el tema de psicosis, yo creo que de los psicólogos a nivel internacional más preparados. Creo recordar, aunque a él no le gusta darse mucha fama, que le habían llamado incluso para dar una charla en Suecia. Y hay que recordar que Suecia es un poco el imperio de la psiquiatría más biologicista en psicosis. Luego, si ha llegado hasta allí, algo dirá este hombre que le ha interesado hasta las personas con esta visión más tradicional. Lo dejo ahí caer. Ah, sí, porque yo también me di cuenta de que usted está participando en el especialista, ¿no? En psicosis, Sí. con lo que es la terapia de grupo. Sí, pues yo estoy muy al pendiente de todo lo que nos está aportando. No vi los Bueno, programas. yo ahí soy más un invitado. Ahí los protagonistas, como digo, son Juan Antonio y su grupo de trabajo. Ah, sí, Y claro. todas las personas que ha convocado. Muchas gracias. Muy feliz de haber estado hoy aquí contigo y con los potenciales visualizadores de este vídeo y oyentes. Y, y que recomiendo a la gente que se atreva a hacer grupo, a leer y a practicar grupo. Que lo van a disfrutar, lo van a sufrir a veces también, pero lo van a disfrutar muchísimo. Y le va a aportar experiencias muy enriquecedoras, más allá de la terapia individual, que también tiene su tarea, pero bueno. Ok, maestro, pues inmensas gracias. Y pues vamos a tener por ahí varias participaciones, si es que nos permite el tiempo del psicólogo, para otras emisiones con ustedes, y a lo mejor preparamos también otros eventos en donde va a estar participando con nosotros. Ya les digo. Así es de que, y vamos a tener también, si nos permite, maestro, su contacto y la información para que lo pongamos en la caja de los comentarios el momento que estrenemos este video. Vamos a hacer la edición y para que podamos estrenarlo en breve. Y agradecerle mucho su tiempo, y pues ahora sí que ya se tome un descanso porque ya es necesario. Ya llevamos casi 2 horas. Bueno, pero han sido 2 horas que me han pasado de manera rápida y de manera muy agradable, Hugo. Cuando hay afinidad, pues se hace todo más fluido. Claro que sí. Aquí me está llegando ya la información también para poder publicarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues este es mi correo personal por si alguien me quiere contactar o pedir alguno de los artículos a los que me refiero. ¿Se ve en la pantalla? Yo lo veo aquí, ¿no? ¿Se ve ahí también? Sí se ve Y en la pantalla, maestro. sí, y alguno de los, sobre todo la cuestión de actor-director, a ver si lo busco por aquí, que sea brevemente. Eh, Igual, maestro, si nos puede pasar el link de los libros, pero eso si quiere también puede con calma, para que los puedan conseguir por Amazon, porque los vi en Amazon, ¿no? sí, en Amazon y también Sara, la editorial ¿No? de Ajá. Miguel, Ajá. que por cierto hizo también muy buena entrevista. Igual, Miguel es una persona.
es un mecenas de la psicología, además tiene grandes conocimientos y ha conseguido contactar, digamos, con la creen de la creen a nivel internacional, lo cual es un mérito importantísimo. Aquí he puesto algún enlace de Diego Padilla que me refería antes del tema adolescente. Tiene por ahí más artículos. Y bueno, yo Excelente. digo que si me facilita o pueden contactar conmigo, yo pongo referencia, bueno, a los libros. Vamos a ver si busco por aquí también algo al respecto. Como esto no lo tenía preparado, Hugo, pues lo tengo que buscar un poco Sí, sí. sobre la marcha. Ah, claro que sí. En Amazon yo creo que están los libros también, la mayoría, pero bueno. La editorial del colega Miguel, ahí, ahorita ya también hay facilidad en cuanto a que en diferentes puntos del mundo pueden conseguir los libros igual en físico, ¿no? Qué tremendo es eso, porque tener un libro en físico es un tesoro. Sí, Sara Ediciones creo que hizo una distribución junto con, no sé, en México, pero con algunas editoriales sudamericanas para dar difusión y que el acceso fuera más sencillo para estos libros. Bueno, para los Así libros de es, Sara y para todo esto, claro. En Amazon, estoy claro. buscando también aquí de grupo. Vamos a ver. Sí, lo estoy buscando sobre la marcha, ¿eh? Claro que sí. Aquí está otro enlace de Amazon, lo pongo por aquí. Este Ah, de la Universidad de Almería, el de FAS, que he puesto ahora el de FAS. Y el sí, de AD Grupo, ese estaba más en una casi autoedición, estaba el Lulú, como también el enlace, ya lo he encontrado, está por aquí. Y este es el de AD Grupo. Y el que está basado en el curso de José Olí, que ha sido lo más asequible económicamente también, cortico pero intenso, que Olí es más de buen terapeuta, buen organizador de eventos de este tipo, pues también está en Amazon. A ver si doy con él. Amazon. Como... Buscando eso. Vamos a ver. Aquí está también. Bueno, aquí yo creo que están las principales referencias. Bueno, principales para mí, claro. Hay mucho más texto, por ejemplo, los libros de Yalom, el de grupo, como no lo busca la gente pirateado, un libro bastante caro, el de terapia existencial y de grupo. Es un libro de referencia también para los terapeutas contextuales. Yo creo que Yalom es un poco el padre de referencia de la terapia grupal en general. Y sí, bueno, los maestro, pues, artículos. gracias, gracias por todo. Ahorita nos compartió y lo vamos a poner aquí en la caja de los comentarios del video, ya que tengamos la edición y que se procese el video. Y darle las gracias por todo y por este tiempo tan valioso y una experiencia tan bonita el poder tener esta conversación con usted. Ahora sí que otro sueño más cumplido, otra meta más cumplida y pues gracias por hacerlo posible, maestro. Pues muchas gracias por la invitación. Deseo mucha salud a, a, a ti y a tus paisanos de ahí en México. Y que vaya todo lo mejor posible para todos, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Hasta Ahí la próxima. estamos, estamos Hasta en luego. contacto. Estamos en Sí, contacto. Hasta luego. gracias, gracias.